Señor, esta mañana, Padre. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de buscar tu rostro, Señor. Saber que tú estás ahí cada mañana, Señor. Señor, que podemos venir y entrar confiadamente, como dice tu palabra, al trono de la gracia. Gracias, Señor, por instruirnos, por alentarnos, por dirigir nuestra vida. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres el único, Señor, que sostiene nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor. Conoces absolutamente todo de nosotros. No hay nada que esté oculto delante de ti, Señor. Por eso venimos a ti. Palabra dice que correrá el justo a ti, Señor. Y hoy estamos corriendo a ti, Señor. Primeramente para alabarte, para adorarte, para reconocerte como el Señor de nuestra vida. Gracias, amado Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque tú nos llenas con Él. Eso nos capacita, nos fortalece para hacer frente a todas las situaciones, para poder ser testigo de ti, para poder hablar tu palabra, Señor, con poder y con gloria, Señor. Gracias porque tú diriges nuestros pasos al lugar donde tú quieres que vayamos, Señor. Aquí estamos esta mañana. Hay algo que tú quieres hablarnos. Hay algo que tú quieres instruirnos esta mañana. Tienes una palabra para nosotros el día de hoy. Señor, quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y afina nuestros sentidos para que podamos escucharte claramente. Y ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias porque ayer nos hablaste de la necesidad de servir a otros, que la autoridad se obtiene a través del servicio. Yo sé que el Señor les mostró de qué manera podía servir. Y gracias a Dios porque te encaminaste a esto. Y hoy vamos a esperar a ver qué nos trae el Señor y cómo podemos caminar en obediencia a lo que el Señor trae a nuestra vida. Vamos a dejar al pastor Miguel que comparta la palabra esta mañana. Adelante, Miguel. Buenos días, pastor, mis hermanos, que estamos aquí en esta mañana con un solo deseo y solo anhelo de servir al Señor, amén, de poder rendirnos ante su presencia en esta mañana y declarar que Él es nuestro amor, Él es nuestro todo. Hoy, siguiendo con la línea de servicio, y cómo el Señor habló a nuestro corazón el día de ayer con el servicio. Quizás nos hemos preguntado alguna vez, ¿en qué puedo yo servir al Señor? Cierto, hay tantas necesidades en la iglesia. Una vez asistí a una iglesia que había un letrero y decía, trabajo sí hay. Trabajo sí hay, porque en la iglesia todos tenemos oportunidad de servir. Si hoy te has estado preguntando el día de ayer, todos estos días, bueno, ¿en qué puedo yo servir? ¿Cómo voy yo a servir al Señor? Em, Hoy vamos a mirar algunos textos bíblicos donde el Señor nos va a hablar a nuestro corazón y vamos a buscar dónde nos vamos nosotros a posicionar para empezar a servir al Señor. Vámonos al libro de Éxodo. En el capítulo 4, en su versículo 1 y 2, aquí se establece una conversación entre Dios y Moisés. Dice así la escritura. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Jehová dijo,
¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Aquí nos encontramos con Moisés recibiendo una orden directa de Dios. ¿Cuál era la orden? La liberación del pueblo de Israel, que fuese a hablar am, al faraón para que dejase salir al pueblo. Y vemos a Moisés lleno de temor, como un poco de duda en su corazón, pues era algo tremendo lo que el Señor le había mandado hacer. Era un servicio bastante fuerte al que se iba a enfrentar y a un corazón endurecido del faraón. Y el Señor habla con él y él le dice, Señor, pero ya no me van a creer porque pues sabes de dónde vengo, sabes que vine de cuna eh, igual que Faraón, pero el Señor le dice, bueno, pero mira lo que tienes en tu mano. Hoy lo que el Señor trae a tu corazón y al mío en esta mañana es que no necesitamos tener estudios, no necesitamos solo ir al seminario, todo esto es importante, ¿cierto? O ser un teólogo en las escrituras para empezar una vida de servicio. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. El Señor te dice y me dice en esta mañana, ¿qué es lo que tienes en tu mano? El Señor te va a preguntar y te está preguntando, ¿qué tienes en tu mano para servir al Señor? No tienes que esperar eh, estudios, no tienes que esperar nada. Lo único que el Señor te dice es, ¿qué tienes a la mano? Hoy vamos a examinar qué hay en tu mano para servir al Señor. Desde ya ves pensando, ¿qué tienes en tu mano para empezar a honrar al Señor? La vara para Moisés representaron 40 años en el desierto. Era la vara que siempre anduvo con Moisés, ese trabajo que ejerció, esa obra que ejerció Moisés en el desierto representaba la vara. Entonces, ¿qué le sirve de ti al Señor? ¿Sabe que Dios le sirve tu conocimiento de la palabra? Todo lo que has aprendido durante años, lo que quizás has escuchado de tus abuelos, de tu mamá, al Señor le sirve ese conocimiento de la palabra de Dios. Y lo vamos a mirar en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 7 al 9, le dice estas palabras a Josué. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Aquí vemos la recomendación de Dios para Josué. ¿Cuál era la recomendación de Dios para Josué? Que tomase el conocimiento que había recibido de Moisés y lo colocara en práctica. Él le dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de lo que has recibido, de lo que has sido enseñado. Al Señor necesita que tomes tu conocimiento de la escritura. Nuevamente te repito y repito lo que decía el pastor el día de ayer, no necesitamos ser los teólogos, no necesitamos ser los más reconocidos para servir al Señor, lo único que necesitamos es conocer la palabra de Dios. Si tienes conocimiento, si has escuchado, de hecho, damos gracias a Dios por nuestros pastores, porque siempre recibimos una palabra de Dios, una palabra fresca, siempre hay palabra en nuestros corazones. Entonces,
úsala. Si no sabes qué hablar, qué decir a tu compañero de trabajo, escribe lo que se dice en el devocional. Toma nota de lo que el Señor habla los domingos cuando te reúnes a la iglesia. Toma nota y toma ese conocimiento y dalo a conocer a otros. Cada vez que te encuentras con el Señor en una reunión, toma nota y cuando llegues a tu casa, compártela con tu esposa, con tus hijos. Dile, mira lo que el Señor me habló, mira lo que el Señor me dijo. Y así estamos sirviendo al Señor. Tómalo, lo que Dios te ha enseñado y impártelo a otro. No te apartes, le decía el Señor a Josué, de lo que has aprendido, enséñalo, háblalo, medítalo. Entonces, de esa forma servirás al Señor. Al Señor le sirve tu conocimiento de la palabra. Hay personas que tienen mucha Biblia, que han memorizado mucho las escrituras. Úsalo y repítelo a tus hijos, enséñalo y de esa forma estarás sirviendo al Señor. Al Señor le sirve también tu cobertura, tu vestidura sacerdotal. Y lo vamos a mirar con un hombre, un joven llamado Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 2 en su versículo 18 al 19. Mira lo que dice la escritura aquí. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Samuel no era un sacerdote, pero su madre lo vestía de sacerdote. Muchos están vestidos de cristianos, pero no han conocido la voz de Dios. Mis hermanos, no se desanimen. El Señor va a obrar y va a trabajar en tu vida. Así que vístete de Dios, llénate de Dios. A Dios le sirve que tú seas constante. Hay personas que, o madres o padres, que dicen, no, yo mejor dejo a mi hijo en casa, no me lo llevo para la iglesia porque vas a dormir, a veces va enojado. Mis hermanos, llévalo a la casa del Señor. Anímale a tus hijos a ir a la casa del Señor. No importa que se duerman. En algún momento el Señor los va a usar y va a trabajar en ellos, porque al Señor le sirve tu cobertura. Ir a la iglesia. No importa, es que tuve una discusión con mi marido, tuve una discusión, no me siento bien. Procura ir a la iglesia, porque si estás en la casa de Dios, porque si vas a la casa de Dios, el Señor va a hacer algo. Mira este joven, la mamá era intencional con este joven, lo vestía de sacerdote aún cuando no era sacerdote. Viste a tus hijos, enséñales, dile a tus hijos, tú eres un profeta, tú eres un siervo, tú eres un pastor, tú eres un hijo amado por Dios. Empieza a declararlo, a darle cobertura. Aun cuando esté más rebelde, dile, yo creo en la promesa del Señor para ti. Tú servirás a Dios, a tus nietos. Empieza a declararlo y el Señor va a usar esa vestidura, esa declaración sobre ellos para el servicio de Él. Es decir, estás en la casa de Dios, tienes herramienta para trabajar, tienes cómo servir a los otros con la cobertura que Dios te ha dado. ¿Sabes? A Dios le sirve también tus habilidades que tienes con los instrumentos, con las manos, con tu voz. Cantas y te gusta cantar, eres de esos apasionados por cantar. Entonces trata de servir al Señor con lo que tienes en tu mano.
No tienes que esperar otra cosa. Sírvele cantando al Señor. Sírvele adorando al Señor. Mira lo que el Señor nos dice en Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 16 al 18. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y respondió a su criado, Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Saí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermosos, y Jehová está con él. Todos sabemos en la situación que se encontraba Saúl. Un espíritu venía de parte de Jehová y le atormentaba por haber no escuchado la voz de Dios atentamente. Pero había un jovencito que sabía tocar el arpa. ¿Y qué era lo que acontecía? Que cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl le dejaba y él tenía alivio. ¿Sabes tocar un instrumento? Usa esa habilidad en los instrumentos para honrar al Señor, aunque sea una pandereta. Úsala, tócala para el Señor y de esa forma estarás sirviendo al Señor. Usa tus habilidades. Sabes expresarte bien, sabes hacer, no sé, diapositiva, eres buen editor. Usa esas habilidades para el Señor. Dile, Señor, aquí pongo esta habilidad que tengo para que tú la uses en tu servicio, mi hermano. No hay excusa para servir al Señor. Como les decía al principio, en esa iglesia decía, trabajo sí hay. Se buscan profetas, adoradores, cantantes, personas que sepan hablar del Señor, que quieran hablar del Señor. Hay servicio para nosotros. Si no estás sirviendo al Señor en algún área, es porque no quieres, porque no te has esforzado en mirar cómo servir al Señor. Sirve tus habilidades. Mira lo que hizo David. Primero empezó tocando el arpa, luego mató gigantes, luego huyó, pero luego se sentó en el trono. Wow, ¿no? ¿Por dónde inició? Por una habilidad que tenía. El arpa lo tocaba y el Señor lo usó a través y lo hizo grande a través de una habilidad que tenía con sus manos. ¿Sabes? A Dios le sirve el puesto de trabajo donde estás. El lugar donde trabajas, al Señor lo usa, lo puede usar. Si te reúnes con los pensionados, si te reúnes con personas del gobierno, si te reúnes en tu empresa, al Señor le sirve y puede usar ese lugar de trabajo, ese puesto de trabajo para su servicio, para su obra. Mira lo que dice en el libro de Nehemías capítulo 2 en su versículo 1 al 5, dice la Biblia, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo, rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá
a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Wow, el Señor usó el puesto de trabajo, el lugar de trabajo que tenía este hombre, Nehemías, para empezar a reconstruir la ciudad. Entonces, Dios va a usar tu puesto de trabajo para que le hables a los otros. Yo no puedo llegar donde tú puedes llegar. Yo no puedo hablar con las personas que tú puedes hablar. El pastor no puede ir a la empresa donde tú trabajas porque esa no es su área. Cada quien tiene un lugar, un nicho donde podemos ejercer el servicio al Señor. Así que no tienes que solo desear, es que estoy esperando que el pastor me dé el púlpito para predicar. Es que estoy solo esperando que se me dé o se me abra cancha en la iglesia para... No, en el puesto donde estás, el Señor lo puede usar para que tú sirvas al Señor hablándole, con esos que te reúnes, con esos que tienes la capacidad de llegar en tu puesto de trabajo, lo puedes hacer. Así que no hay excusa para servir al Señor. Este hombre era copero del rey y como tenía acceso al rey, solo él podía hacerle esta petición y el Señor estuvo con él y cumplió el deseo de su corazón. ¿Sabes? Al Señor le sirve tu tiempo. El Señor le sirve tu tiempo. El Señor puede y puede usar tu tiempo para que puedas servirle al Señor. En el libro de Isaías capítulo 6 versículo 1, eh, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban la tierra. Ese tiempo que a veces nos queda, que no sabes qué hacer y quizás te pones a ver una película, un Netflix, bueno, no sé, hacer. ¿Sabes? Lo puedes usar para el servicio al Señor, estar en presencia de Dios y poder contemplar la hermosura del Señor. Esos tiempos donde a veces no sabes qué hacer, entra a la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y bajaba, la Biblia dice que Moisés resplandecía. Cuando tú estás en la presencia de Dios, resplandeces. ¿Sabes cuáles son las funciones que cumplen a veces las ancianas en las iglesias o las personas mayores? Son mujeres de oración. A veces el ministerio de los pastores, o no a veces, casi siempre, los ministerios pastorales y los ministerios de las iglesias están soportadas en la oración de aquellos hombres y mujeres que toman tiempo para orar, para respaldar al pastor, a los ministerios de las iglesias. Sabes, un ministerio es exitoso no solamente porque tengamos la capacidad de predicar o de enseñar, sino de las personas que tenemos detrás orando, clamando, diciendo, Señor, toma el control. Oramos por el pastor donde está, Señor, ministra a través de él, úsalo. ¿Sabe cuánto ayuda eso para un ministerio? Así que si no sabes qué hacer, no sabes cómo servir al Señor, entonces entra de rodilla a tu cuarto y ora al Señor y levanta el nombre del Señor sobre la iglesia, sobre tu familia, sobre la casa del Señor y verás cómo eso dará muchos resultados y cómo esos hombres de Dios que quizás están en los ministerios en misión, los que están llevando la palabra de Dios, tú harás parte de esos ministerios a través de esos tiempos de oración, de búsqueda. ¿Sabes? Al Señor le sirve tu experiencia laboral. Sí, sí, el Señor le sirve tu experiencia laboral. ¿Y eso cómo lo podemos decir? Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Y qué les dijo el Señor? Ahora ya no serán más pescadores, sino que serán pescadores
de hombres. El Señor usó a, a estos hombres o la experiencia laboral de estos hombres para hacerlo. Los hombres sabían, Simón sabía llamado Pedro y Andrés sabían de lo que les estaba hablando el Señor. Él le dijo, ya no lanzarán más una red física, ahora lanzarán una red espiritual. Dios va a usar tu experiencia laboral para que tú impactes a otros. Esto es tremendo. Tenemos formas de servir al Señor. Y por último, al Señor también le sirve tu carácter. Tu carácter le sirve al Señor. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque se acuerdan de el apóstol Pedro, un hombre con un carácter fuerte. Cuando fueron a atrapar a Jesús o a apresarle, ¿sabes qué hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja a Malcolm. Le cortó la oreja porque él era un hombre impulsivo. Pero ¿sabes quién fue el primero que se paró a dar el mayor discurso de la historia que se haya podido dar? Pedro. Pedro usó ese temperamento para poder hablarle a toda una gran multitud diciéndole, ustedes le crucificaron. Dios va a usar aún tu carácter transformado, claro que sí, para su servicio, para que seas un hombre con tesón, era una mujer, un hombre con energía, capaz de impactar a otro. Entonces eso lo va a usar el Señor. Y por último, vamos a mirar en Mateo capítulo 25, versículo 44, y con esto terminamos. Dice así, entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces el Señor nos ha llamado al servicio. De la forma que tienes en tu mano, el Señor te ha llamado a servir, porque el Señor también te llamará y te llamó a su servicio. Y esperamos que al final de los tiempos no vayamos a decir, Señor, ¿en qué no te servimos? Mi pastor. Amén, gloria a Dios. Qué palabra tan precisa para lo que el Señor nos ha venido hablando. Ayer, dentro de este grupo hay personas que el Señor los utiliza para dar palabra y palabra de dirección. Ayer recibí dirección de parte de algunos de ustedes que tuvieron palabra. Qué manera tan linda de servir. Así que si el enemigo te ha hecho creer que tú no sirves para nada o que el pastor no te da lugar o que la iglesia no te da lugar, es una mentira. Tú tienes cómo servir. Padre, en el nombre de Jesús, qué confrontada nos acabas de dar, Señor. Señor, en tu nombre santo, yo te pido por favor que nos muevas con tu Espíritu Santo y nos reveles cómo y cuándo servir. Y que miremos que no le servimos a los hombres, sino que te servimos a ti. Así que, Señor, gracias por la palabra, gracias por animarnos, gracias por levantarnos. Y ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a obedecer. Gracias porque este año tú tienes cosas demasiadamente grandes y nos estás llamando a salir de las cuatro paredes. Así que, Señor, ayúdenos y denos las estrategias para caminar hacia adelante. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. No olviden congregarse en este fin de semana. Vayan a sus iglesias, busquen al Señor, alaben a Dios y dejen que el Señor los use grandemente. Feliz Amén. día, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde.